Seguimos con La Trastienda con Erwin Pérez. Por Latinísima, aquí hablamos todos. En serio te digo. ¿Cómo les va? Ya aquí listo para empezar un nuevo episodio de La Trastienda en Latinísima Radio. Aquí, más que nada, nos enfocamos por el lado de la cultura, del estilo de vida, y tengo a alguien, una personalidad del mundo cultural, más específicamente del mundo literario, Hernán Vera Álvarez, aquí a mi izquierda, editor, escritor, y bueno, sé que vamos a tener una conversación muy buena. Gracias por acercarte, Hernán. Gracias por la invitación. ¿Cómo está todo? ¿Siempre estás muy activo con la literatura? Sí. De alguna manera uno es una especie de aventurero sedentario, ¿no? Porque en la literatura uno tiene que sentarse a escribir, pero luego y antes también vive, y eso se plasma en lo que uno escribe. ¿Cómo es para ti trabajar, ser editor y escritor en Miami? ¿Es un ámbito normal? Bueno, yo no soy fan de Miami en sí, pero creo que hay una línea de editores, no solo yo, están Pedro Medina León o Anjanet Rodríguez, Delgado, que trabajan y publican autores, y eso es un logro que se dio a partir del siglo XXI, porque antes la comunidad de autores en la ciudad, al menos por lo que tengo entendido, solamente era cubana, que había buenos editores, por supuesto, y escritores, los hay, pero con el siglo XXI, sea por diferentes motivos, se emigraron estos autores y editores de Latinoamérica a Miami, y entonces a partir de ahí se fue creando como un caldo de cultivo, un nervio vivo, para que estos editores publicaran autores de diversas comunidades, no solamente una en sí, y eso también creo que habla de la pluralidad de esta ciudad. En pocas palabras, ¿cuál definirías que es la labor de un editor? Bueno, hay un dicho que dice: un editor es alguien que no sabe lo que busca, pero cuando lo lee, lo encuentra. Entonces eso, muchas veces a través de muchos manuscritos que a uno le llegan en un momento dado y sin buscarlo aparece un estilo, un tema, y eso entonces te da la pauta que ahí hay un libro que merece ser compartido, porque en definitiva, ¿qué es un editor? Es un lector que tiene la posibilidad de compartirlo a mucha más gente. O sea, vos sos un lector, y cuando lees algo y te gusta, ¿qué decís? Esto tiene que leerlo mi amiga. Bueno, es así. ¿Un editor es como un intermediario entre los escritores y el público, a grosso modo? Sí, diríamos que sí. Comparte también, ¿no? Aquello que le ha dado satisfacción, bueno, en vez de que esté en un cajón, que otras personas lo vean a la luz. ¿Y cómo divides, cómo enfocas tu carrera, tus actividades? ¿Cómo las divides entre el ser escritor, que es creador, más netamente artista, y ser editor? Como digo, o sea, no me interesa una carrera, y si hubiera querido hacer una carrera me hubiera ido a otra ciudad. Es decir, no estoy con esa. Me gusta caminar. Y primero como editor comparto obviamente lo que leo. Y luego como autor me interesa la vida, me interesa la gente, me interesa lo que veo más allá de mi nariz. Y eso se vuelca básicamente en lo que hago. Y también ahora estoy filmando, porque con Gastón Birkel, que es un escritor y director de cine, me uní para filmar un documental, y estamos haciendo algo sobre un escritor y poeta llamado Eddie Campa, que fue un gran artista cubano, exiliado, fue un Marielito, como se los conoce a muchos emigrados cubanos que vinieron en barco a principios de los 80, y él aquí fue a contrapelo, diríamos, del sueño americano, es decir, no compró eso de la tarjeta de crédito, la casa, el mortgage, ni nada de eso. Simplemente creó, vivió mucho tiempo en la calle, y en un momento dado
desaparece Campa y nadie sabe qué es de la vida de él. Entonces, de alguna manera, el documental que estamos haciendo con Gastón Birkel, además de hablar de su vida, también hacemos un research, ¿no? Una búsqueda de él. ¿Qué pasó con Eddie Campa? ¿Dónde está? ¿Se publican muchos libros en Miami? Sí, se publican. Ahora en un rato vamos a hablar un poco más porque tú también has vivido obviamente, Argentina, que es donde te formaste y de donde eres, pero también en Nueva York, en México, tu paso por esos lugares. Estás presentando un libro pronto ya, ¿no? Que tenemos acá un ejemplar. ¿Cómo es el tema? Cuéntanos. Se llama La cultura es una estafa. También la tapa la hizo Gastón Birkel. Y salió por Suburbano Ediciones, un sello en Estados Unidos, pero afincado acá en Miami, que publica muchos autores, autoras, obviamente también. Y este libro es muy particular porque de alguna manera reúne cierto trabajo que yo he venido haciendo o en antologías de otros, como también en la prensa, algunos artículos en el New York Times que salieron, en La Nación, en el Nuevo Herald, en el Miami Herald, en fin. Entonces decidí yo ser mi propio editor y publicar aquellos ensayos personales, notas y una entrevista, que es la más vieja, que iba a salir en Clarín en el año 1996, a Bioy Casares. Por eso el libro se llama La cultura es una estafa, ensayos, crónicas y una entrevista pop. La entrevista pop es a Bioy Casares. Hay en este libro La cultura es una estafa, ¿ya está disponible? Sí, totalmente. Y se va a presentar, bueno, ¿dónde se puede comprar? Librerías de aquí de Miami, pero lo más fácil es Amazon. Creo que las editoriales independientes tenemos un aliado. Es decir, que a solo un clic podés tener toda la literatura que vos quieras. Entonces, al que le pueda llegar a interesar... O sea, se puede comprar este libro en Amazon, sí, ¿no? Puede Ahora estar mismo. Ahí y es fácil, llega a tu casa, nadie te golpea la puerta. Vi ahí que entre la gente que se menciona, de la cual hablas, varios son argentinos, ¿no? Sí, pero sobre todo, creo que los latinoamericanos tenemos también una tradición de crear lejos de nuestros países, ¿no? Entonces, esos autores que están lejos de la frontera autóctona, vernácula, han hecho también una obra, y en el caso de los argentinos, sobre todo en el siglo XX, en París. De ahí que hay autores y dibujantes y cineastas que plasmo sus vidas y cuento también cómo se las ingeniaron en vivir en tierra extranjera y crear a la vez. Bueno, entre los nombres que mucha gente conoce, aunque no sea argentina, está obviamente María Elena Walsh, Fito Páez, ¿no? Sí. Coppi, ¿no? Coppi era un director o que era un escritor argentino que vivía en Francia. Claro, Coppi. Y también trabajó en teatro, fue un dramaturgo, un actor. Así que hay de todo. Hay música y literatura, hay también una crónica, diríamos, de viaje, hay biografías, hay de todo. Se me fue de la mente el escritor argentino al que tú admiras mucho, el autor de El beso de la mujer, Manuel Puig. Claro. ¿Por qué no está Manuel Puig acá, que es uno de tus héroes? Lo dejé para otro libro, tal vez, ¿no? O sea, tengo mucho de Puig y bueno, decidí poner otras cosas, pero sí, tiene que estar Puig. ¿Con qué criterio elegiste este grupo de artistas para retratar de alguna manera? Bueno, quería que sean vidas primero interesantes, que tuvieran algo bueno para ofrecer. Algunos son conocidos y otros no tanto, entonces creo que el lector, como bien decís, está Fito Páez o Alejandra Pizarnik, que son autores medianamente conocidos, pero luego hay otros tal vez más marginales, Coppi o Isaac Bashevis Singer, que fue un premio Nobel que vivió aquí en Miami y en New York, y escribió en Yiddish, por ejemplo, o Héctor Bianchotti, un escritor argentino que en los últimos años decidió escribir en francés. Es decir, personas que están iluminadas por la cultura y otras que de alguna manera no, entonces yo les pongo foco también a ellos.
¿qué tanto interesa, o a ti, qué tanto te interesa que un artista, un escritor, que es el ámbito más tuyo, sea una persona buena? ¿Influye en ti, en tu gusto, en tu análisis? A ver, entre un hijo de puta y un bueno, yo voy a elegir un bueno, siempre. Pero es curioso lo que decís porque, por ejemplo, a mí me gustaba Michael Jackson. Y a raíz de todo lo que salió, y viste, yo no puedo desprender al hombre de la obra cuando hay algo tan fuerte, ¿no? Es un delito muy fuerte lo que se le acusa a Michael Jackson. Ahora bien, si es un ladrón de bancos o de otras cosas, está todo bien, puedo llegar a consumir su obra. Pero hay ciertos delitos, o si sos nazi, o viste, que no están en mi línea, y de verdad hay muchos artistas buenísimos, así que yo me quedo con aquellos que, viste, tal vez tienen un prontuario, pero no oscuro, ¿no? Como antes te lo dije, de esa magnitud. Cuando escribes tu obra, tus libros, más allá del impulso inicial que te nace la creatividad, las ganas, hay una intención de educar, de entretener, cuando piensas un poquito más allá. Siempre, y a vos también te pasa, uno trabaja para uno hace para uno. Luego, obviamente, si a la otra persona le gusta, y cuantas más personas le guste, mejor, ¿no? Pero no hay docencia, porque yo me gano la vida como docente. Entonces, viste, son compartimientos estancos, es decir, no quiero bajar línea. Sí, y como bien acá apuntás, y tal vez porque hace más tiempo que vivo en los Estados Unidos que en Argentina, el entertainment, ¿no? Entretener me parece que es importante, sea cuando uno hace un documental o un libro de poesía o una novela. Porque las personas que yo admiro, además de hacer algo artístico, también entretenían. O sea, Hitchcock entretiene, Shakespeare, Borges, Cortázar, es decir, ¿viste? Puig. Entonces, está bueno eso, me gusta. En tu obra, en tus trabajos literarios, ¿se puede decir que me equivoco si digo que has tocado varios puntos? Has hecho poesía, ¿no? Sí. Cuentos también. Novela. Ficción y no ficción como ahora. Sí. Una de las pocas cosas buenas de vivir en estos momentos tan raros, tan tristes, tan hortivas, ¿no? Porque vivimos, realmente, cada vez que nos levantamos, estamos a merced de gobernantes en todo el mundo que están en contra de la gente. Es increíble, ¿no? Vivimos una época realmente que eso, una de las pocas cosas buenas de este siglo y de este momento es que ha habido una contaminación en el buen sentido de los géneros. Hoy en día vos ves algo en Netflix y si es que es un documental o es algo de ficción. Una novela, si es novela o es algo autobiográfico, es decir, la no ficción y la ficción se juntan y eso también hace que se rompan los géneros, ¿no? Como también los géneros sexuales. Hoy en día, viste, hablas con un chico y no, viste, hoy tal cosa, mañana otra. Es decir, hay una libertad creativa súper, y yo tomo eso del tiempo que me toca en suerte. Dentro de lo nefasto de vivir en estos momentos, rescato eso. ¿Crees en alguien que de repente diga, como te pregunto a ti, como le preguntaría a un músico también, alguien a los 30 años o más diga, me voy a poner a escribir, voy a escribir una novela, un cuento? ¿Qué sientes cuando escuchas eso? Que esa persona tiene mucho valor, porque también me veo reflejado en él cuando yo a los 20 años pude entrevistar a Bioy Casares para el diario Clarín, ese Clarín, que ahí está la entrevista. Yo le dije, yo quiero ser escritor. Y Bioy Casares me dijo, mijo, si usted quiere ser escritor, sepa que por 30 años no va a poder pagar ni la luz ni el alquiler con su escritura. Pero si usted quiere ser escritor, ese será su destino. Digamos, Adolfo Bioy Casares,
¿Te acuerdas las fechas de nacimiento, de la muerte? Creo que nació en el año 1914 y murió en el 2001. Yo ya estaba aquí en los Estados Unidos. Conocido también por su obra y por su especie de sociedad literaria y amistosa con Jorge Claro. Luis Borges, ¿no? Sí, y aparte fue la pareja de una gran autora llamada Silvino Campo. De hecho, Silvino Campo es mucho mejor autora que Bioy Casares. La recomiendo, sus cuentos sobre todo. Hernán, en el panorama de la literatura de autores vivos del mundo, Sí. ¿hay algún así poderoso como un Borges? Bueno, viste que Alguien Borges sólido, alguien que va a trascender o por Lezama Lima generaciones. son autores que nacen de vez en cuando. Digo Lezama Lima porque también es como, diríamos, el Borges del Caribe. Mira, tal vez lo bueno también de este momento, que es todo más horizontal, ¿viste? No hay algo vertical, pero creo que César Aira es un autor muy fuerte Argentino. y es interesante, argentino, pero también puedo hablar de Colombia. Juan Gabriel Vázquez es un autor como ensayista, cuentista y novelista muy bueno, tal vez en la tradición del boom, en el sentido que también hace periodismo y está muy enraizado en la realidad latinoamericana, Juan Gabriel Vázquez, a diferencia de César Aira, que tiene un proyecto tal vez como más solapado, más Universal. individualista universal, diríamos, ¿no? Pero muy metido en lo suyo. Pero sí, Juan Gabriel Vázquez me parece un autor muy interesante y con una prosa exquisita, trabajada. En realidad los autores colombianos son muy buenos y no son tan conocidos como deberían ser conocidos, ¿no? Y más, ¿qué me puedes decir? ¿Qué sabes de literatura de República Dominicana, de Puerto Rico? Bueno, yo tuve la suerte hace ya un par de años de conocer a un autor. Tenía una novela llamada Solo de flauta. René Rodríguez Soriano, creo que tenía 2 apellidos. Leí ese libro, me gustó mucho. Él lamentablemente murió en la época del COVID. ¿Sí? Sí, era un señor muy exquisito, muy culto y compartí una charla en la Miami Book Fair. Anjanet también. Delgado. Anjanet Delgado, que hay Boricua, ¿no? boricua, pero también dominicana, es decir, Ah, no sabía. tiene libros muy interesantes y también en algunos combina la ficción con la no ficción, el ensayo. Y Cuba, por supuesto, ¿no? Que sigue teniendo autores muy buenos y que la mayoría, por circunstancias que todos sabemos, políticas y sociales, están en la diáspora creando. ¿Has estado en Puerto Rico, en República Dominicana? No, me gustaría ir. Mucho. Me acuerdo de un autor que se mencionaba, ¿no? Como notarán, no estoy tan empapado del mundo literario actual, pero hace un par de décadas, Junot Díaz, ¿no? Claro. Dominicano. ¿Qué ha sido de su vida? Dominicano neoyorquino. Bueno, ganó el Pulitzer. Es un gran autor que escribe en inglés. Obviamente, es un inglés fronterizo porque también él habla de Dominicana o de los exiliados dominicanos en New York y siempre por ahí pasa algo del lenguaje, hay un poco de Spanglish, del argot dominicano, de Santo Domingo, las comidas, en fin. Es un autor, uno de los grandes autores, diríamos, de 2 tradiciones, tanto latinoamericana como de los Estados Unidos. Es muy bueno Junot Díaz. Volviendo a tu libro, La cultura es una estafa, pensaba quería volver a esto, Fito Páez, ¿por qué lo incluiste? Porque él es un cantautor más que nada, ¿no? Sí, bueno, porque no quería, y como antes te decía, ¿no? de estos tiempos que se mezclan las cosas, es un libro que no solo tiene textos de literatura, sino tiene textos de música y también de cine. Entonces, en la parte de música está Fito Páez, pero también los Prisioneros, que son de Chile, una banda que a mí me gusta mucho y es uno de los grandes grupos latinoamericanos. ¿Qué pensaste cuando, ya me olvidé el año, pero hace más de 5 años, que a Bob Dylan le dieron el premio Nobel de Literatura? A ver, es merecido, sí, pero el Nobel, más que todo, es un premio que actúa para meter
bajo la luz a autores que no eran tan conocidos por lo general. Entonces, al estar Bob Dylan, que repito, es merecido, se perdió la oportunidad de por ahí un poeta perdido latinoamericano o africano y que encima tiene problemas económicos, viera la luz y que su vida cambiara, sea monetariamente, porque los que ganan tienen $1 millón, pero además su obra se traduce inmediatamente a casi todos los idiomas. Entonces, me dio un poco de pena desde ese punto de vista. Fito Páez tiene una carrera como de 4 décadas. Ha escrito muchas canciones bonitas. No va a pasar, no creo, pero fantaseando, ¿crees que él podría ser merecedor de un premio Nobel de literatura o es muy distinto a lo que hace Bob Dylan? Bueno, obviamente yo creo que a Fito Páez le gustaría ganar el Nobel, ¿no? Para su ego. Sí, a ver, es un premio porque te pone a la luz, pero después, viste, hay muchos autores que han ganado el Nobel y hoy en día son súpermente olvidados, y hay otros que merecían el Nobel, como Borges, como Proust, y nunca lo ganaron, viste. ¿Te viene a la mente algún autor africano, asiático que nos recomiendes, que te guste? Bueno, africano no. No, Baldwin, obviamente, que es alguien de norteamericano de raíces negras, ¿no? James Baldwin, que es un autor fundamental, sobre todo a la hora de los derechos civiles en los Estados Unidos en los 60, que justamente, aún siendo un autor muy importante, decidió vivir en Francia porque sentía menos racismo que en los Estados Unidos. Él me gusta y lo releo, sobre todo sus ensayos. Me parece que es un autor que escribe con todo lo que hay que escribir, muy valiente. ¿El clima de Miami, el calor de Miami, no perjudica la creatividad, el ánimo para escribir? Miami es una ciudad anti-peatón, es decir, la gente se moviliza en auto por el calor, como bien vos decís, pero ¿eso qué hace? Si bien no te permite hacer un flaner, es decir, deambular por la calle, no es mi caso porque yo nunca aprendí a manejar y yo camino por ahí, eso no hay problema, pero digo, la gente que no quiere caminar, bueno, está el aire acondicionado, que por suerte no es tan caro, entonces el aire acondicionado, tranquilito, escribe. ¿En qué horarios escribes tú? Lo más normal, lo más común. Y a la noche, siempre. Okay. Todo lo mejor se hace de noche. Hernán, bueno, quedan pocos minutos. Lo tuyo, se podría decir, una conclusión es que son las palabras, ¿no? Bueno. Este romance tuyo con las palabras desde niño, imagino. ¿Fue natural o te regalaron mucho el libro cuando tenías 7, 8 años? Yo creo que hay una necesidad de comunicar algo. No, lo primero fue el dibujo. Y ahí empecé dibujando y, de hecho, publicaba algunos cómics también en Argentina. Y un libro también así muy artesanal de cómics publiqué antes de todo esto. Esa necesidad, ese punto de vista tan fundamental que es a la hora de ser un creador, sea a través del dibujo, sea a través de las palabras o sea a través de la imagen, ahora con este documental que estoy haciendo. Cómo uno siente la vida, porque la sentimos de una manera diferente, vos, yo, el oyente, el espectador, y es interesante, como te decía al principio de este reportaje, a mí me interesa la gente, me interesa cómo siente, qué le pasa, qué opina. ¿Hay alguna palabra que te guste especialmente o alguna palabra recurrente en tus libros que tú digas, esta palabra siempre me sale? Peculiar en inglés o si no, peculiar. Me gusta. Buenísimo. Bueno, Hernán, gracias por haber venido. Bueno, ya han visto en pantalla el Instagram, iba a decir el email, el Instagram de Hernán Vera Álvarez. Búsquenlo, una figura, un argentino que es figura de la literatura hispana de Estados Unidos. Hablando de palabras, unas palabras finales. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, será hasta la próxima. Gracias.